Listo. Entonces, muy buenas noches. Espero todo el mundo se encuentre muy bien en estos momentos, desde donde nos escuchen. El día de hoy, como parte del semillero de investigación en neurociencias de la Universidad Antonio Nariño, proponemos hablar un poco acerca del el enfoque del ACV, principalmente isquémico, en urgencias. Esta charla nace a partir pues, de la necesidad como pues, clínicos y como médicos de empezar a abordar estos temas tan importantes y que pues, conllevan a un impacto social de gran relevancia. Los integrantes que vamos a dar esta charla son la médica interna, cursando el último año de la carrera de pregrado, la doctora Valentina Arango, y quien está hablando con ustedes, estudiante de séptimo semestre de medicina de la Universidad Antonio Nariño, Miguel Ríos. Nos acompaña también de forma remota otra compañera, Valentina Parra, de la Universidad del Bosque, que el día de hoy pues, no puede acompañarnos por ciertas dificultades. Esta charla nace como una revisión de tema en la rotación de medicina interna en el Hospital Universitario Santa Clara. Y como tutor y también como un gran apoyo durante este proceso de revisión y el proceso de enseñanza en el área de medicina interna, contamos con el doctor especialista en medicina interna, Andrés Felipe Quintero. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas. Hay algunos en los que no vamos a ahondar de forma tan explícita o pues como tan profunda, para dar paso a que se realicen otras charlas que ellas pues nos den un poco más de perspectiva sobre ciertos ámbitos que pues por tiempo y también por lo extenso e importante que es este tema, debemos de trabajar pues digamos de otra forma, con otro enfoque. Entonces, el contenido de esta charla principalmente se basa en dar generalidades acerca de lo que es el ACV, principalmente isquémico. Vamos a dar una definición, vamos a dar unos conceptos básicos para la práctica clínica, vamos a hablar un poco también de la epidemiología, factores de riesgo, y con ello hablaremos un poco de la fisiopatología y clasificación del ACV isquémico. Sin embargo, no entraremos en detalle porque esta charla, la fisiopatología del ACV, es una que tenemos preparada para otro momento junto al semillero de investigación. Daremos un poco las bases clínicas y nos centraremos principalmente junto a la doctora Valentina en hablar del abordaje inicial y el manejo en urgencias del ACV isquémico. Para empezar, entonces, hablemos de qué es un ACV. Es un término que todos hemos escuchado y que también tiene un gran impacto en nuestra práctica clínica diaria, porque conlleva ser la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Esto varía mucho y es interdependiente de cada país y de cada contexto, así como sus etiologías definen, dependiendo del país, pues cómo más o menos relacionamos esos porcentajes, pero eso ya lo hablaremos en un momento. ¿Cómo definimos entonces ACV? El ACV es el accidente cerebrovascular y se define desde siempre, y lo encontrarán también en los libros de texto como el Harrison de Medicina Interna, como esa injuria cerebral aguda que sucede por una disminución del flujo sanguíneo, que posteriormente conlleva una isquemia de tejido a nivel pues, cerebral focal principalmente, que puede tener diferentes orígenes y además conlleva un déficit neurológico que es muy agudo, muy característico, depende claramente del territorio vascular que afecte y es el principal motivo de consulta, ¿verdad? El ACV se divide básicamente y a muy grandes términos en dos etiologías o en dos presentaciones principales, en el ACV isquémico, que representa, dependiendo de la literatura que leamos, entre un 71 a un 85% o incluso más, y un ACV hemorrágico, que representa menos del 15-11%, dependiendo de la literatura que se use. Hablemos principalmente del ACV isquémico el día de hoy. En cuanto a la epidemiología de este, hay diferentes datos que nos proporcionan un impacto específico, pues dependiendo claramente del país. Hablemos primero a nivel mundial. A nivel mundial, cerca de 13 a 15 millones de personas por año presentan un evento cerebrovascular agudo de tipo isquémico, aunque en estos datos pues también se incluyen los de tipo hemorrágico. Aproximadamente el dato, según el año que lo miremos, es más o menos unos 13.7 millones, ¿verdad? Y de ellos, cerca de unos 5.5 millones de personas que presentan una ACV terminan en un desenlace fatídico, en una muerte por ello. Y de este porcentaje amplio, también otros 5%, otros 5 millones, perdón, pues presentan una discapacidad permanente dependiendo claramente de la zona específica que afecte el ACV. Ahora, ¿qué tenemos de datos a nivel de Colombia? A nivel de Colombia, los últimos datos que pues hemos logrado recopilar para el día de hoy son datos del 2023, proporcionados por el DANE. Cerca de 19.964 muertes estuvieron relacionadas para diciembre de 2023 al ACV,
de cualquier tipo de etiología u origen, siendo la segunda causa en Colombia de mortalidad. Aparte de ello, para el 2019, datos del DANE y de otras estructuras pues, de vigilancia epidemiológica aquí en Colombia reportan que la prevalencia, la incidencia del ACV es cercana al 32,45 por 100.000 habitantes para este año que les menciono. Las zonas de nuestro país que principalmente se encuentran afectadas por esta patología o que presentan una incidencia mayor en esta son el Valle del Cauca, Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Sucre y Boyacá. Y Bogotá principalmente también. En Bogotá, cerca, pues para datos de diciembre de 2024 proporcionados por el DANE, encontramos que más o menos unas 3.000 muertes por año son debidas al accidente cerebrovascular. En la imagen, pues se encuentran más o menos la distribución, la incidencia a nivel global que nos proporciona el Global Burden of Disease. ¿Cierto? Es un estudio que se desarrolla en 2017 y pues nos muestra más o menos estos datos, pues un poco ya desactualizados, pero la prevalencia sigue siendo bastante similar. Relacionamos que para 2017 el Global Burden of Disease nos menciona que pues cerca de unos 2,7 millones de muertes a nivel global son por un ACV isquémico. Y esto no siempre ha sido de esta manera, ¿verdad? La prevalencia del ACV isquémico pues varía dependiendo del tiempo. Según esta misma entidad, nos dan datos, nos proporcionan datos de que dentro de 1990 al 2005 aproximadamente, hay pues un índice que decae o pues no incrementa, aunque no es significativamente, estadísticamente importante, en cuanto pues a que estos datos van cayendo, ¿no? Y después por el desarrollo de nuevas tecnologías para la detección temprana, concientización a la población de cómo identificar rápidamente la ACV, así como el desarrollo de nuevas terapias de trombolisis, así como trombólisis mecánica, ¿verdad? Esto es, pues, es un dato muy variable. Actualmente pues encontramos que la prevalencia ha estado pues decayendo a lo largo del tiempo, pero pues depende claramente de otros factores, ¿verdad? Y para ello tenemos que hablar de factores de riesgo que pues están relacionados con el ACV. Incluimos de dos tipos, los factores no modificables y los factores modificables que predisponen a una persona a desarrollar un ACV. En cuanto a los factores no modificables, hablamos primero de la edad. Se dice, según diferentes fuentes, que la edad de incidencia, o pues mejor dicho, de mayor prevalencia de ACV isquémico, pasa de los 39 años a cerca de los 49 años de edad. Sin embargo, pues esto depende mucho del país, las condiciones de vivienda del país, las condiciones sociodemográficas de impacto en cada uno de estos países, ¿verdad? También, pues hay otros datos que nos dicen, por ejemplo, que la prevalencia puede estar cercana o pues encontrarse en un rango estimado entre los 20 a los 64 años de edad, con una prevalencia que va duplicándose, pues gracias a diferentes cambios genéticos, ambientales que hemos ido desarrollando a lo largo pues de la historia de la humanidad en estos últimos años. Entonces la prevalencia quizás no era tan significativa para este grupo etario cerca de 1990, pero se empezó a analizar un cambio de esta prevalencia entre 1990 a 2013, con un incremento asociado pues a la morbimortalidad y a los desenlaces fatídicos del ACV isquémico, que aumenta en estas décadas cerca de un 37,3%. Y actualmente sigue aumentando, sin embargo, pues como ya les he comentado, hay terapias que nos ayudan a afrontar estos desafíos. Además de ello, pues hay algunos otros factores no modificables, como lo puede ser el sexo biológico de la persona, ¿verdad? Hay diferentes estudios que para el 2013 proporcionan datos de que a nivel mundial cerca de el 48% de los hombres pueden presentar a lo largo de su vida un ACV de etiología isquémica. Y el 52% de las mujeres, 53%, llegarían a presentarlo en algún momento de su vida. O esa es la incidencia global que tenemos según el Global Burden of Disease, ¿verdad? Hay otros factores que quizás no son tan reconocidos o tienen subestimación epidemiológica o incluso sobreestimación epidemiológica, dependiendo de la fuente literaria y científica de la que vayamos a hablar. Estos factores son factores genéticos que predisponen al desarrollo de un ACV isquémico. Encontramos a el CADASIL y el CARASIL. El CADASIL se define como la arteriopatía cerebral autosómica dominante, pues que viene en conjunto con un infarto subcortical y leucoencefalopatía. Son quizás presentaciones un poco más extrañas que entrarían dentro pues, de otras definiciones etiológicas de presentación de ACV, pero que sin embargo, según diferentes estudios, pueden llegar a tener una prevalencia cercana incluso al 37,9% de los ACVs que no se identifican correctamente bajo una etiología específica en el manejo agudo de la patología.
Luego, hay factores que son factores modificables, que son factores que las personas, pues a lo largo de su vida pueden ir cambiando, pueden ir modificando, como la misma palabra indica, para que el desarrollo del ACV pues no tenga una incidencia mayor en la población, ¿verdad? Y estas son las cosas que principalmente hay que controlar en la consulta y hay que controlar en los pacientes para evitar el desarrollo de un ACV de etiología isquémica. Para ello, queremos presentar a ustedes uno de los principales estudios que habla y define la prevalencia y además de ello, pues define los factores de riesgo para el ACV isquémico. Es el estudio Interstroke. El estudio Interstroke, pues es un estudio que es internacional, es multicéntrico, es de diseño de casos y control, que se desarrolla más o menos en unos 22 países pues de diferentes partes del mundo, sobre todo pues en poblaciones de subdesarrollo y en países en desarrollo, en vía de desarrollo, pero pues también países avanzados, por lo que pues tiene ciertos problemas de los que ya hablaremos, pero pues es bastante bueno por eso mismo, porque es un estudio internacional. Se desarrolla entre los años 2007 a el año 2010 y luego se amplía al año 2015 para incluir a otros 10 países más, teniendo en cuenta entonces 32 países. Genera procesos de regresión logística multivariable para estimar los OR específicos de diferentes factores de riesgo que miden en esta población para, pues, más o menos ver cuál es el riesgo poblacional a nivel mundial del ACV isquémico, ¿verdad? Y con ello logran recatar datos y definir las 10 principales factores de riesgo relacionados al ACV isquémico. Y con ello poder definir más o menos que en el 91.5 de la población global cuál es la causa o el origen o el factor de riesgo, mejor dicho, que se relaciona con el desarrollo de ACV isquémico. Encuentran entonces que la que está en rojo, la primera que ven ahí en pantalla, es la que tiene un OR pues, de mayor impacto para el desarrollo de el ACV isquémico, ¿verdad? Y es la hipertensión, que el estudio define como una presión arterial elevada con una sistólica mayor a 160 y una diastólica mayor o igual a 90 con un OR más o menos de 3,14, ¿cierto? Tiene cierta prevalencia un poco más para el ACV hemorrágico, sin embargo, pues es un poco más cosmopolita para toda la población. Entonces, pues realmente sí nos habla de forma muy específica de que este es el principal factor de riesgo para el desarrollo de un ACV isquémico. Y hay otras, como lo podríamos encontrar, ¿verdad? Entonces, relacionan también al tabaquismo, que luego hablaremos de que es uno de los principales factores para el desarrollo de una etiología específica o incluso varias del ACV isquémico. Encontramos los bajos niveles de actividad física, los altos niveles de la relación entre la apolipoproteína B y la ApoA1, una dieta que pues sea una dieta alta en grasas, en colesterol, una dieta no controlada y una dieta que pues no se desarrolle pues con lo que se describe en la literatura como una dieta balanceada, una dieta quizás un poco más mediterránea, más japonesa, ¿verdad? Encontramos también otros factores como el estrés psicosocial, la depresión, patologías cardíacas, consumo de alcohol, diabetes mellitus e incluso incluyen otras más como lo pueden ser el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, el SAHOS, las apneas del sueño, la inflamación crónica dada por diferentes etiologías o patologías inflamatorias, la enfermedad periodontal, la enfermedad renal crónica, entre muchas otras. Pero que quiero que se lleven de esta parte, que los principales factores de riesgo modificables que debemos de tener en cuenta a nivel clínico son la historia de hipertensión arterial, los bajos niveles de actividad física, el medir el panel lipídico completo de los pacientes y controlar también su riesgo cardiovascular dependiendo de ello, el alto índice de cintura cadera, la obesidad, la mala dieta, el tabaquismo, entre algunas otras que pues, pueden también ayudar al desarrollo de un ACV isquémico. Si queremos hablar de la fisiopatología, ya que hemos hablado pues un poco de qué es, de cómo se define, de su epidemiología, encontramos que la fisiopatología es un tema muy amplio, muy extenso. Ese no es el objetivo de la charla, sin embargo, les voy a hacer un pequeño abrebocas de qué es fisiopatológicamente hablando, tanto a nivel general, en sus causas, en sus etiologías, como a nivel un poco más molecular, el ACV, ¿verdad? Entonces hablemos primero de que pues el ACV se clasifica a nivel isquémico dependiendo de diferentes etiologías. Si dividimos en un 100% los ACVs isquémicos, cerca del 25%, según la escala Toast, van a ser por trombosis de grandes vasos, un 20% por un origen cardioembólico, que ya hablaremos un poco más adelante, un 25% a infartos de arterias pequeñas perforantes, un 5% para otros tipos
no definidos, subtipos, por así decirlo, quizás enfermedades que no tengan una prevalencia tan alta a nivel poblacional, como lo pueden ser displasias fibromusculares, moya, migrañas, infecciones, infartos por endocarditis, entre algunas otras, o incluso el 25% llegan a ser de tipo no determinado, de tipo indeterminado, lo que pues alguna literatura describe como un ACV indeterminado, criptogénico o pues de etiología no esclarecida, ¿verdad? Que puede ser por una, dos o más causas de las anteriores o porque no se ha hecho una evaluación completa del origen y la clasificación etiológica del ACV. Sin embargo, pues esta escala, el TOAST, si bien es bastante buena para aprendernos una memotecnia, para saber cuáles son las etiologías principales de un ACV isquémico, pues tiene ciertos problemas, ¿verdad? Que ya hablaremos un poco más adelante y que espero que presten bastante atención en ellos y hablará la doctora Valentina de forma pues un poco más específica, ¿verdad? Por ello nacen otras escalas, como lo puede ser la ACOST o la que les hablaré a continuación, que es la Causative Classification of Stroke System, que pues es una escala ya más sintetizada, es una escala que se realiza ya más de forma pues digital, de forma más sistémica, que evita los sesgos interobservador, ¿cómo decírselos? Como que cada persona tenga un fallo en cuanto a su percepción o que pueda subdiagnosticar o diagnosticar de otra forma del origen. Entonces nos evita esos falsos positivos o falsos negativos, nos evita tener ese tipo de problemas, ¿verdad? Pues es otro tipo de formas para clasificarlo, pero pues la clasificación, escalas y todo eso es algo que hablaremos en el manejo inicial un poco más adelante. Recordemos un poco de fisiopatología y de circulación cerebral, ¿verdad? Hay territorios vasculares que están asociados cada uno a diferentes áreas del encéfalo y áreas corticales por ello mismo. Pero esto pues es algo completamente extenso que no hablaremos el día de hoy. Pero lo que sí quiero que se lleven pues son estas imágenes para que recuerden un poco cómo es la circulación cerebral, ya hablaremos un poco más de ello. Y hay tres conceptos muy importantes que desde ya sí hay que prestar bastante atención para el desarrollo de un ACV isquémico a nivel fisiopatológico. Y es pues principalmente que el pilar fundamental para la comprensión del ACV pues es que el ACV es una enfermedad o una patología que se presenta de forma aguda y que es daño tiempo dependiente. En el cerebro y en el ACV el tiempo, como siempre lo mencionamos, es vida. Entonces, pues hay que hablar de que a una obstrucción va a haber mayor isquemia, va a haber mayor desarrollo de la isquemia, va a haber mayor desarrollo pues de esos procesos de hipoxia cerebral que luego explicaremos un poco más molecularmente. Aparte de ello, pues hay que hablar del concepto de penumbra isquémica, ¿verdad? Entonces, si hay una isquemia central, el core isquémico, pues ese núcleo va a ser el tejido que pues ya hay una isquemia que es irreversible, ¿verdad? Pero alrededor de él hay una zona de penumbra, por lo que hablamos de que es tiempo dependiente. Para salvar esa penumbra, que es la zona que si bien está hipoperfundida y está eléctricamente disfuncional, aún es viable. Eso es como lo principal fisiopatológicamente que quiero que se lleven en estos momentos y que ya hablaremos un poco más pues en cuanto al manejo. A nivel pues muy grande, los mecanismos subyacentes para el ACV isquémico pues se podrían definir a grandes rasgos en dos, los arteriales y los cardíacos. Entonces, a nivel arterial, primero hablemos de la arteriosclerosis. Entonces, la arteriosclerosis son esas embolias que se originan en placas ateroscleróticas que se ulceran, se vuelven estenóticas y pues pueden migrar, viajar y generar un émbolo pues a distancia o incluso pues ya desde circulación un poco más cercana, ¿no? Entonces hablamos de que, por ejemplo, los émbolos o los trombos que se generan a nivel de la carótida interna pues pueden viajar y hacer una obstrucción que luego generará ese evento agudo isquémico pues en algún punto específico de la circulación cerebral. Estos pues también se pueden generar a nivel del arco aórtico y algunas otras zonas. Incluso pues hay enfermedades donde hay que anticoagular a los pacientes para evitar que esa triada de Virchow se active y genere trombos que pues vayan a viajar a distancia, ¿no? Como lo pueden ser pues en las trombosis venosas profundas o pues en algunas trombosis venosas superficiales, pero pues sabemos que pues solo hay dos tipos que de verdad se deberían de anticoagular. Eso pues es otro tema. Aquí mismo pues hablamos de que esas aterosclerosis pues pueden ser también a nivel intracraneal, pero pues están un poco más relacionadas en población asiática. Luego, hay otro tipo de enfermedades que son subyacentes al mecanismo a nivel arterial, como lo son las enfermedades de pequeños vasos, que son las que pues conocemos como lacunares, ¿verdad? Entonces, esas arterias o arteriolas más pequeñas del cerebro generan infartos lacunares, probablemente pues por hipertensión, tabaquismo, diabetes mellitus,
e implican una lipohialinosis o aterosclerosis de arterias, tanto madres como pequeñas, lo que generan pues zonas de isquemia, pues muy pequeñas, ¿verdad? Pero que igualmente pues tienen gran relevancia a nivel clínico. A nivel cardíaco, ¿de qué podríamos hablar? Podríamos hablar de el origen cardioembólico, que es como de los principales a nivel del desarrollo de la patología que estamos hablando. Entonces, a nivel cardioembólico, pues hay diferentes causas que nos pueden llevar a un ACV isquémico. Principalmente, ¿cuáles son? Son la fibrilación auricular, que es como de los más comunes, y es que pues al permitir el estancamiento de sangre, al permitir la formación de trombos por ello, principalmente pues en una FA a nivel de la orejuela auricular izquierda, que pues depende de su morfología, se relaciona principalmente a la morfología en cuello de cisne, genera esos trombos que se embolizan a la circulación cerebral y generan pues el ACV isquémico, ¿verdad? Hay otras causas cardíacas que pues pueden ser un poco de menor presentación, pero igualmente vale la pena mencionarlas, como lo pueden ser los infartos del miocardio con trombos murales, un foramen oval permeable, embolias paradójicas, entre otras, que quizás unas de ellas son un poco más arteriales también, e incluso estas cardíacas que les menciono de presentación en pacientes jóvenes o en pacientes niños, porque los niños también presentan ACV, que se dividen a nivel perinatal o a nivel de la infancia temprana y están un poco más relacionados con arteriopatías, ¿verdad? Como el moyamoya, la displasia fibromuscular, anemia de células falciformes, un síndrome post-varicela, disecciones arteriales, vasculitis primarias del sistema nervioso central y que pues son un poco más complejas de analizar, podría ser otro tema para hablar en otro momento, ¿verdad? Hay otras patologías o trastornos hematológicos, devolviéndonos a la parte arterial, que producen un ACV, como lo pueden ser trastornos hematológicos, trombofilias, policitemia vera, síndrome antifosfolípido, que de por sí, por el mismo desarrollo de esas patologías, predisponen a la formación de trombos. Pero como les digo, pues este es un tema bastante amplio que pues no nos deja cabida el día de hoy para tocarlo completamente. Entonces, quiero que se lleven esta generalidad y luego hablemos un poco más de la fisiopatología a nivel celular. ¿Qué pasa a nivel celular cuando hay un ACV, una obstrucción? Entonces, ese trombo va a generar una depresión de oxígeno y con ello también de glucosa. Interrumpir ese suministro de oxígeno a uno de los órganos o el órgano que a nivel pues anatómico, a nivel funcional, tiene el mayor consumo de oxígeno, de nutrientes, de glucosa principalmente, pues al obstruirlo hay una caída muy rápida en la producción del ATP, que es el principal combustible energético a nivel neuronal junto a la glucosa. Esa caída, esa hipoxia, esa isquemia y la falta del oxígeno y de la glucosa generan un mismatch o un fallo en las bombas iónicas de polarización axonal, ¿verdad? Entonces, sin ATP, pues no funcionan las bombas transmembrana, ¿verdad? Como la sodio-potasio TPasa. Cuando falla todo esto, hay una pérdida en el gradiente transmembrana y pues sucede una despolarización neuronal. Esta despolarización, que conocemos como despolarización anóxica, produce la liberación masiva de neurotransmisores, pero a nivel presináptico. Entonces se libera mucho, por ejemplo, glutamato. El glutamato, al ser un neurotransmisor excitatorio, pues lo que hace es que se acumula en la hendidura sináptica y pues hace que sus procesos de recaptación, que son energético dependientes, pues empiecen a activar muchos receptores posinápticos, principalmente de NMDA, N-metil de aspartato, que pues despolarizan la membrana, ¿verdad? Lo que hace un influjo masivo de calcio a nivel intracelular. Esa, ese flujo masivo de calcio a nivel intracelular, ¿qué va a hacer? Va a hacer que pues haya un evento crítico, porque hay activación a nivel intracelular de proteasas, de lipasas, de endonucleasas, hay una disminución de ubiquitinas, lo que hace pues que haya mayor agregado proteico y con ello también hay activación de radicales libres, hay un estrés oxidativo que va a empezar a generar procesos de lesión mitocondrial. Esa lesión mitocondrial y toda esta cascada de desarrollo que va a ser apoptosis, posteriormente necrosis y también activación glial. Entonces hay activación pues, de principalmente ameboide, astrocitaria del subtipo A1 y lo que hacen pues, es empezar a generar todas esas especies reactivas y a empezar a formar la cicatriz glial, ¿verdad? Lo que pues luego va a explicar porque hay pacientes a los que no se les puede recuperar la función completa a nivel corporal. Entonces, los astrocitos volverse pues reactivos, hay esa inflamación, hay pérdida de la continuidad de la barrera hematoencefálica porque también se afectan los pericitos y pues hay edema incluso en ello y la entrada de células inflamatorias al torrente sanguíneo, ¿verdad? Por lo que pues estos pacientes también van a presentar fiebre, hay que medir esos niveles de glucosa, entre otras cosas.
Esta a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, es la fisiopatología que presenta el ACV a nivel molecular. Y a nivel semiológico y de reconocimiento de, pues, de signos y síntomas a nivel clínico, ¿qué podemos hablar? Hay muchas presentaciones, ¿verdad? En pantalla pueden ver que hay muchísimos signos, muchísimos síntomas, pero es mejor explicárselos de esta forma, y es que el ACV depende en su presentación clínica del territorio vascular que afecte. Entonces, si afecta, por ejemplo, la arteria cerebral anterior, va a generar disfunción ejecutiva, incontinencia urinaria, que es lo que usualmente vemos en urgencias, por ejemplo, que se afecta la arteria cerebral media. El paciente viene con afasias, con hemiparesis contralaterales, hemianopsias ipsilaterales. Y hay presentaciones pues un poco más prevalentes, menos prevalentes. Por ello, pues insistir en el buen examen neurológico, en el buen desarrollo de las escalas para determinar pues la temporalidad y el compromiso de la ACV, escalas como el NIS, que ya hablaremos posteriormente, pues es un concepto que hay que tener muy claro para el manejo correcto de esta patología, ¿verdad? En pantalla pueden ver cada una de estas zonas, que pues es algo también un poco más complejo que nos requeriría tiempo, ¿verdad? Entonces, terminando toda esta parte de generalidades, demos paso a hablar del enfoque inicial del ACV en urgencias y del manejo posterior de la patología. ¿Listo? Entonces, ya los dejo con la doctora Valentina. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, Listo, te escuchamos. perfecto. Gracias. Entonces, hablando desde el enfoque inicial, sigue por Miguel. ¿Qué es importante? Sobre todo en el triage prehospitalario, es la identificación del evento, ¿cierto? Y aquí les dejo una palabra que siempre hemos escuchado, incluso los estudiantes y yo como interna en el servicio de urgencias, tiempo de cerebro. ¿Por qué el tiempo de cerebro? Porque cada minuto no tratado se van a perder más de 1.9 millones de neuronas. Y esto, identificar rápidamente, va a permitir el traslado a un centro sobre todo oportuno y adecuado, idealmente con capacidad de trombolisis y trombectomía. Entonces, también como deber de médicos en formación es saber qué centros cuentan con dicha capacidad a nivel nacional, sobre todo. Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas cardinales de inicio súbito? Aunque Miguel los habló súper bien. Obviamente reconocer ese déficit motor o sensitivo en cara, brazo, pierna unilateral, la alteración súbita del lenguaje, ¿cierto? O incluso la comprensión de ella, las alteraciones visuales súbitas e incluso los trastornos súbitos de la marcha, equilibrio o coordinación. Aquí también les traje estudios sobre la guía del AJA, donde recomienda que los sistemas de emergencia médica, pues digamos que van a usar escalas validadas como el FAST, incluso también otras escalas como Los Ángeles Pro-Hospital Stroke Screen, el Cincinnati Pro-Hospital Stroke Scale, que esto, digamos que esas escalas más adelante vamos a hablar de ellas, para agilizar el reconocimiento. ¿Y por qué? Porque tienen una clase de 1 de nivel de evidencia. ¿Cierto? Otra de las cosas que habla sobre todo la guía es el traslado. ¿Y qué es esto? Entonces, tenemos que mirar dependiendo del paciente y el centro de alta complejidad. Entonces, se conoce como el Mothership Model, como lo ven en la diapositiva, que sobre todo es preferible cuando la probabilidad, cuando haya una oclusión de gran vaso, es muy alta, y eso incluso va a implicar pasar por alto un hospital más cercano. Y si la probabilidad de la oclusión de gran vaso es más baja, se puede usar el modelo de drip and sheet, que vendría siendo pues la fibronolisis en un centro primario y traslado posterior. Sigue, por favor. En esta diapositiva, pues teóricamente estamos hablando de las escalas iniciales en el entorno prehospitalario. Digamos que el abordaje inicial del ACV isquémico, usando estas escalas, tienen una muy buena sensibilidad y especificidad. Tenemos entonces el BFAS, la escala de Cincinnati y la de Los Ángeles Pro-Hospital Stroke Screen, que es el LAPS. Digamos que entre esas tres tienen una sensibilidad entre el 91% y una especificidad del 97%, sobre todo los criterios de detención, ¿cierto? Edad mayor a 45 años, que tengan, si tienen o no antecedentes de trastorno convulsivo, si tienen una nueva aparición de síntomas neurológicos en las últimas 24 horas, si incluso el paciente podía caminar al inicio o incluso antes del evento, y pues que tenga una glicemia entre 60 y 400, y mirar evidentemente si hay una desviación de la comisura labial, debilidad de la extremidad superior o incluso disartria, ¿cierto? Sigue, por Miguel. Otra de las escalas que vamos a encontrar que también son súper importantes son las escalas de RACE, que son la Rapid Arterial Occlusion Evaluation, el LAMS, que es Los Ángeles Motor Scale, y el PAS, que es el Pro-Hospital Acute Stroke Severity Scale, que teóricamente nos van a ayudar a ¿qué? A predecir como tal la oclusión de gran vaso,
Incluso han habido estudios recientes que van a mostrar, que muestran que estas escalas tienen mayor rendimiento para priorizar qué pacientes se podrían beneficiar de trombectomía mecánica. Entonces, miren que la sensibilidad y la especificidad también es muy buena y también pues va dependiendo, como pueden ver en la imagen, por ejemplo, la RACE que va evaluando son 5 puntos en total, si está presentando la parálisis facial, si hay función motora o no, pérdida de función del brazo, función motora de la pierna, la parálisis de la mirada o incluso si el paciente está cursando con afasia y agnasia. Sigue, porfa. Aquí, algo importante que les quiero dejar de esta diapositiva es que la ventana terapéutica no es absoluta, depende mucho la imagen. ¿Por qué? Porque tradicionalmente siempre hablábamos de 4.5 horas para la trombolisis endovenosa con Alteplas, pero hoy sabemos que hay varios ensayos que han habido, digamos, que han demostrado que la terapia, sobre todo pues con Alteplas, es muy segura y eficaz para el tratamiento de pacientes con ACV isquémico, sobre todo cuando se presentan en una ventana de tiempo mucho más amplia, es decir, de 4.5 a 9 horas después del inicio de los síntomas, o incluso de aquellos que se despiertan con otros síntomas, en este caso como se le conoce el ictus del despertar, ¿cierto? Eso es importante porque digamos que la clave de este ensayo, por ejemplo, lo que es el extent de la New Year of Medicine del 2019, el extent habla sobre la selección de pacientes basándose sobre todo en la imagen de perfusión cerebral, que más adelante vamos a hablar, para identificar el tejido cerebral salvable, por así decirlo, identificar si el paciente estaba acusando o no con penura isquémica. Y a pesar de esa ventana de tiempo extendida, digamos que los resultados en estos estudios también mostraban que el tratamiento mejoraba significativamente, sobre todo el pronóstico funcional de los pacientes, ¿cierto? Incluso el ensayo HOPE exploró también esa eficacia y la seguridad entre una ventana entre 4.5 a 24 horas, incluso después del inicio de los síntomas, sobre todo en pacientes con ACV agudo isquémico, pero también se enfocaba en pacientes que tenían oclusión de gran vaso, y esto evidenciaba que el tejido cerebral salvable en la imagen, pues digamos que estos resultados respaldaban el uso, sobre todo de los fibroneríticos, ¿cierto?, en esta ventana de tiempo extendida. A diferencia del ensayo TRACE clínico, que, bueno, aclarando que estos ensayos son aleatorizados, también investigó sobre todo el uso de otro, que es el Tenecte Plus, que es uno de los nuevos trombolíticos que también pues hablan sobre todo en la ventana de tiempo extendida de 4.5 a 24 horas, sobre todo también pues para pacientes de oclusión de gran vaso. A diferencia del estudio HOPE, entendí que el uso del Alteplas, digamos que sobre todo se centró en el Tenecte Plus porque podría ser mucho más fácil por su administración en un solo bono. Entonces digamos que realmente los resultados mostraron la eficacia en esta población de esos pacientes. Y digamos que la guía AJA, sí, qué pena, la guía AJA, también les quiero dejar, digamos que concluye, dice es que ya no tratamos solo por tiempo, sino también tratamos por imagen. Quiero que les quede esa frase. Y siempre enfatizar, ¿cierto? El manejo inicial, la terapia trombolítica y la terapia endovascular. Sigue, porfa. Bueno, entre los abordajes inicial siempre, chicos, hacer una excelente historia clínica. Esto, digamos que va a ser como el pilar también de nosotros por identificar de manera aguda, de manera pronta, de cómo poder identificar pues un ácido isquémico, ¿cierto? Realizar una muy buena antecedente. ¿Y por qué? Porque esto vamos a determinar y descartar los mimics u otras condiciones comórbidas que puedan requerir tratamiento emergente. Ahora vamos a hablar de eso. Siempre en un examen físico general pidan una glucometría, eso no es un costo, realmente una glucometría les puede salvar demasiado porque hay pacientes que cursan con una hipoglicemia y que pueden enmascarar, por ejemplo, en este caso una ACV. Y evidentemente, como lo dije Miguel anteriormente, el examen neurológico con la escala SNISH, que más adelante les vamos a comentar. Sigue, por favor. Evidentemente, la escala NISH pues es una de las escalas más usadas y validadas para cuantificar ¿qué? La severidad del déficit neurológico en ACV isquémico. Digamos que la escala va de 0 a 42 puntos. 0 es, pues, es un paciente que no está cursando con ACV isquémico. De 1 a 4 puntos es considerado un ACV menor, como lo ven en la diapositiva. De 5 a 15 puntos es un ACV moderado. De 16 a 20 moderado a severo. Y de 21 a 42 severo, ¿cierto? Se recomienda incluso la terapia fenolítica cuando el puntaje está entre 4 a 25, ya que fuera de ese rango, pues digamos que el beneficio es menor, ¿cierto? O los riesgos superan la ganancia. Y es importante también el puntaje elevado del ingreso,
porque digamos que eso se puede asociar sobre todo a mayor riesgo de hemorragia post-trombolisis y pues puede incluso tener un peor pronóstico funcional. Entonces, el NISH menor a 5, sobre todo el riesgo de sobretratar a pacientes con déficit menores o no incapacitantes, y pues cuando es un NISH mayor a 25, sobre todo pues ya estamos entrando a una zona de que indica infartos mucho más extensos, incluso con una alta probabilidad de transformación hemorrágica. ¿Cuál es la limitación de esta escala? Y es que realmente tiene una poca sensibilidad, sobre todo para déficits cognitivos, pacientes que están cursando con afasias leves o están cursando con hemianopsias o incluso con una ACV en territorio posterior. Entonces, esta escala debe complementarse evidentemente con la clínica, que ese va a ser nuestro pilar fundamental, por eso les dije al inicio, y la imagen, ¿no? O sea, no solamente, o sea, esto no se puede usar de forma aislada, entonces es importante. Sigue, porfa. Con esta diapositiva les quiero traer los imitadores de ACV. O sea, qué es lo que puede... Por eso hay que hacer una buena historia. Porque los mimics son esas condiciones clínicas que pueden imitar un ACV isquémico, pero que no van a tener un origen vascular, como lo dijo Miguel al inicio. Y es importante porque es crucial para identificar, porque un diagnóstico erróneo puede incluso llevar a dar trombolisis innecesaria con riesgo de sangrado. Entonces, por eso sí, la guía de la AJA siempre sugiere que tenemos que medir la glicemia capilar de inmediato, sobre todo en pacientes con sospecha de ACV, porque entre los ejemplos más frecuentes o imitadores que vamos a encontrar es la hipoglicemia. Es importante porque es el clásico gran imitador de la ACV, porque son pacientes que pueden entrar, presentar focalidad neurológica, alteración del estado de conciencia y pues evidentemente por eso también les recalco los antecedentes, sobre todo en pacientes que son diabéticos. ¿Qué otros ejemplos más frecuentes podemos encontrar entre los imitadores? Crisis epilépticas, la migraña con aura complicada, una encefalopatía hipertensiva, una encefalopatía por Wernicke o, bueno, en este caso tumores o abscesos del sistema nervioso central, o incluso pacientes que estén cursando que han consumido drogas y tóxicos, ¿cierto? Incluso, digamos que desde la epidemiología se calcula que incluso 1 de cada 4 de estos pacientes evaluados por código ACV puede ser un imitador. Entonces es importante. Por eso es importante también el uso de escalas prehospitalarias, como les había mencionado, el BIFAS, el Cincinnati o la de Paz, que aunque no distingue ACV imitadores, entonces por eso es importante solicitar, pues, solicitar la glicemia, ¿cierto? Y hacer muy buena anamnesis y examen físico. Gracias. En esta diapositiva lo que quiero también que les quede obligatorio, o sea, de entrada, ¿qué le van a solicitar a un paciente? Ya creo que quedó muy claro la glucometría, sobre todo por los imitadores, y evidentemente un TAC cerebral, ¿cierto? Sobre todo, ¿para qué? Para descartar que está siendo origen hemorrágico, intracerebral y pues otras causas que pueden imitar, ¿cierto? Lo idealmente es que el TAC se realice en los primeros 20 minutos desde el arribo del paciente a urgencias, ¿cierto? Incluso hay que tener en cuenta que en las primeras 6 horas el TAC puede verse totalmente normal, pero esto netamente no va a descartar un ACV isquémico. Recordemos que esos cambios isquémicos incluso pueden ser procesos sutiles, ¿cierto? Y pues evidentemente la glucometría inmediata. ¿Qué otros estudios podemos solicitar? Aunque esto es opcional, no debe retrasar el inicio de terapia trombolítica. Un EKG, las troponinas, ¿cierto? Un hemograma, el conteo plaquetario, una radiografía de tórax. ¿Listo? Sobre todo, esto nos va, aunque es opcional, es útil sobre todo para evaluar pacientes que son comorbidos y pues tengan condiciones asociadas. Sigue, porfa. En esta diapositiva les traje imágenes, o sea, ¿qué podemos encontrar en un TAC cerebral? Sobre todo signos de isquemia cerebral aguda. Una de las cosas que vamos a encontrar netamente es, por ejemplo, la pérdida y la diferenciación de la sustancia gris y blanca. Es importante también tener en cuenta el borramiento incluso de las densidades de los ganglios basales. Podemos encontrar lo que es la pérdida de la definición de la corteza insular, que incluso es un marcador, por así decirlo, sensible para identificar una ACV de arteria cerebral media. Se le conoce como signo de la cinta insular, para que lo sepan. Incluso también podemos encontrar hipodensidades en la zona infartada, ¿cierto? Incluso hemos escuchado frecuentemente el signo de la cuerda, sobre todo en la arteria cerebral media, que indica pues que efectivamente hay trombosis o flujo lento sanguíneo en esa zona.
Evidentemente mucho menos frecuente, sobre todo émbolos calcificados en arterias. Sigue, por favor. Algo que también les quiero traer es la escala ASPECT. Es una escala, bueno, digamos que tiene una utilidad clínica. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, digamos, cuantificar de forma rápida y, digamos que de forma estandarizada también la extensión del infarto, sobre todo en la fase hiperaguda, ¿cierto? Entonces, digamos, esto se usa como criterio, sobre todo para selección de trombolisis, o sea, qué paciente es candidato y quién no, y sobre todo para trombectomía mecánica. Digamos que el valor pronóstico de esta escala varía en que un aspecto de 8 a 10 se considera un infarto pequeño, entonces digamos que tendría una menor respuesta de reperfusión, y un aspecto que sea menor a 6 7 digamos que ya se consideraría pues un infarto extenso, y podría considerarse incluso de peor evolución y tiene incluso mayor riesgo de hemorragia postrombolisis. Realmente la AJA y los estudios claves de trombectomía incorporan el ASPECT como una herramienta para decidir la reperfusión. Entonces, digamos que como ejemplo, muchos protocolos excluyen trombolisis e incluso la trombectomía si el ASPECT es menor a 6, sobre todo como les comentaba sobre el alto riesgo de las complicaciones hemorrágicas. Entonces, realmente el ASPECT, ¿cómo se divide? Pues se divide en 10 regiones, ¿cierto? M1, M2, M3, sobre todo en regiones. De las primeras que es M1 a M6, sobre todo en región cortical, que incluye incluso los ganglios basales, la cápsula interna como ven en la imagen y la corteza insular. Y digamos que cada región va a equivaler un punto. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que se va a restar un punto por cada signo que vamos a ver con zona de isquemia, ¿cierto? Eh, y digamos que el punto total son 10 puntos que vendría siendo que es netamente normal. Y un aspecto de 7, digamos que va a considerarse, pues, que indica incluso alto riesgo de mortalidad e incluso una mala recuperación funcional de estos pacientes. Sigue, por fin. Bueno, con respecto, importante, sobre esta diapositiva, sobre lo que dice la AJA, sobre las controversias, que es importante lo que quiero que ustedes se lleven de esta diapositiva, es que incluso, aunque la hipodensidad temprana pueda indicar isquemia, no va a indicar como, o bueno, no va a existir una evidencia suficiente para establecer como un umbral de extensión o severidad que va a contraindicar en este caso el uso del TEPLAS. Por eso incluso la presencia de cambios isquémicos tempranos no debe usarse para negar la terapia, ¿cierto? Y incluso el signo de la arteria cerebral media hipertensa en TAC, aunque es un hallazgo, ¿cierto? Que sugiera trombo, pues no debe ser un criterio tampoco para excluir el alteplasa en pacientes candidatos. Y evidentemente la búsqueda rutinaria de otras microhemorragias cerebrales que puedan existir con resonancia ante trombolisis, pues evidentemente no es recomendada, y tampoco pues hay mucha evidencia que identifique o cambie significativamente pues el inicio o la seguridad de la taplasia. Sigue, por fin. Bueno, las indicaciones importantes, pues la guía del AJA nos deja claro que la TEPLAS es el tratamiento de elección dentro de las primeras 3 horas, no, sin importar la edad o la severidad del ACV, incluso en síntomas leves pero incapacitantes. El beneficio está súper probado, sobre todo en una ventana de 3 a 4 o 5 horas, el beneficio se mantiene, incluso aún así sea un subgrupo muy definido. Y lo más importante es que la decisión debe ser supremamente rápida, porque el beneficio va a disminuir minuto a minuto. Entonces, por cada 15 minutos de retraso, la probabilidad de buena recuperación puede incluso bajar hasta un 4%, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Sigue, por favor. Y pues las contraindicaciones, la guía también es muy clara en señalar que hay situaciones que evidentemente la trombolisis no va a aportar beneficio o incluso puede ser dañina. Por ejemplo, en pacientes con ACV leve que no es discapacitante, o sea, pacientes, por ejemplo, que un doctor nos decía, bueno, si ese paciente es artista, ¿cierto? O sea, si es una ACV leve y es candidato a trombolisis, pues evidentemente, porque eso vive. Pero si realmente no es discapacitante o incluso no tenga hipodensidad extensa en el TAC o no, incluso no tenga antecedentes recientes de ACV o trauma craneal, pues digamos que estos podrían ser escenarios que podrían representar una contraindicación de clase 3, ¿cierto? Pues para el inicio del Arteplas.
Y eso es lo fundamental y es lo que tenemos que identificar correctamente en los pacientes, sobre todo con tejido viable, como les había mencionado en el TAC, y sobre todo evitar exponer a otros a un riesgo hemorrágico innecesario. ¿Listo? Sigue, porfa. Bueno, en esta diapositiva lo que quiero como dejarles de recomendación es que según la ESO 2021, incluso los pacientes con ACV isquémico grave dentro de las primeras 4.5 horas, sí o sí deben recibir manejo trombolisis, trombolisis intravenosa con Alteplas, aunque tengan un infarto extenso con ASPECT 7. Digamos que esa recomendación, aunque la calidad de evidencia es moderada, pero la fuerza de recomendación es fuerte. Y sobre todo este cambio refleja que aunque aumenta el riesgo de hemorrágico, digamos que negar el tratamiento de estos pacientes equivale muchas veces a condenarlos a una mala evolución funcional. Entonces también se los dejo como para que lo piensen. Sigue, porfa. Realmente eso es algo que todos sabemos, sobre todo la atención general de apoyo y tratamiento de emergencia. El soporte inicial en ACV isquémico sobre todo se va a centrar en 4 pilares: la vía aérea y la oxigenación, que siempre nos han enseñado, el control de la presión arterial, la glicemia, la temperatura. Unas cosas que tenemos que tener en cuenta es que en la guía baja pues solo se da oxígeno si la saturación es mayor al 94%, que se mantenga a un 94%. Incluso pues se tiene que controlar la tensión arterial de forma diferenciada, sobre todo según la reperfusión, vamos a hablar más adelante de eso. Y se tiene que mantener incluso una glicemia en rangos de 140 a 180 miligramos de decilitro, ¿cierto? Sigue, porfa. Ahora bien, con respecto a la hipertensión, digamos que en el ACV isquémico es importante que el manejo de la presión arterial depende si el paciente es candidato a reperfusión, ¿cierto? Si no lo es, solo se va a tratar si la tensión arterial es muy alta, es decir, de 220 a 120 milímetros de mercurio. Si es candidato a trombolisis, debemos bajar la tensión a 185, 110 antes del Alteplas y mantenerla entre menos de 180 a 105 por 24 horas. Siempre la reducción debe ser controlada máximo hasta un 15% en 24 horas. Ahí dicen reducir el 15% de la presión arterial, sobre todo usando fármacos como la betalol o el nitroprusiato, la betalol de 10 a 20 miligramos, pasar de 1 a 2 minutos y repetir solo una vez. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es algo que tengo que decirles, y es que en el ACV isquémico, ustedes saben que, como dijo Miguel en la fisiopatología, el tejido cerebral afectado pierde pues como tal su autorregulación vascular normal, ¿cierto? Entonces, como hay áreas, por así decirlo, que no están lesionadas, entonces los vasos que pueden autorregularse, digamos que se van a dilatar o se van a contraer, pues para mantener el flujo sanguíneo cerebral constantes frente a esos cambios de presión que se están viniendo, ¿cierto? Entonces, cuando el área de penumbra, esta autorregulación está abolida, pues evidentemente el flujo sanguíneo va a depender directamente de la presión arterial sistémica. Entonces, si tú bajas mucho la presión arterial, ¿cierto? Pues evidentemente va a disminuir el flujo sanguíneo en la zona de penumbra y esto incluso puede desencadenar o progresar a necrosis y expansión del infarto. Entonces, teóricamente es como un mecanismo protector, tener la presión arterial elevada, sobre todo dentro de límites razonables, evidentemente. ¿Por qué? Porque esto va a mejorar como tal la perfusión colateral y digamos que va a dar más oportunidad a que el tejido de penumbra, por así decirlo, sobreviva más hasta que se logre la reperfusión, evidentemente, ya sea con trombolisis o trombectomía. Sigue, porfa. Esta es una tableta que les dejo ahí en la diapositiva, que teóricamente pues habla los tipos de antihipertensivos que podemos utilizar en el servicio de urgencias, para que sepan. ¿Listo? Sigue, porfa. Otras cosas que tenemos que también hablar, sobre todo la temperatura. Realmente en ACV cada grado de fiebre puede incluso aumentar el volumen del infarto e incluso pues a empeorar la supervivencia. Entonces es importante mantener a los pacientes en normotermia, que es tan importante como la reperfusión. ¿Listo? Entonces es idealmente mantenerlos menor a 38 grados. Curiosamente, tanto la hipotermia como la hipertermia en las primeras 24 horas pueden empeorar la evolución. Entonces por eso les digo que siempre mantener la normotermia estricta. Con respecto a la glucosa, es importante, como les había dicho, pues si es un paciente que está cursando pues con una hipoglicemia, como les dije, puede ser un imitador de ACV,
Y esto adicionalmente puede agravar más la lesión neuronal. Entonces, por eso también tiene que corregirse inmediatamente. Si son pacientes que están cursando con una hiperglicemia mayor a 140, 180 en las primeras 24 horas, ¿esto qué se puede asociar? Pues evidentemente a una mayor progresión del infarto por todos esos cambios, por daño endotelial y esa disfunción microvascular subyacente que decía Miguel. Y evidentemente, pues también esto va a implicar una menor eficacia a la hora de iniciar la trombolisis, porque evidentemente pues la glucosa puede alterar o bueno, interfiere directamente y también puede generar un mayor riesgo de hemorragia tras una hemorragia secundaria post-trombolisis, ¿cierto? Entonces, por eso es importante y las guías recomiendan mantener una glicemia entre 140 y 180. Obviamente evitando tanto la hipoglucemia como el control excesivo estricto. Entonces, también esto para que lo tengan en cuenta. Sigue, porfa. Esta diapositiva para, o sea, ¿qué es lo que tienen que saber? Es que en ácido isquémico la fluidoterapia debe ser con cristaloides isotónicos. Hay que evitar los glucosados, los coloides, pues sobre todo por riesgo renal y peor pronóstico. Y toda persona con ACV debe ser evaluada para disfagia antes de comer o beber. Esto salva vidas porque incluso puede reducir bronconeumonía aspirativa. Incluso la profilaxis farmacológica, la tromboprofilaxis farmacológica puede reducir riesgo de trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, aunque no impacta, pero no impacta sobre todo en mortalidad. Por eso las guías priorizan sobre todo medidas mecánicas e incluso personalización del manejo, siempre individualizar a nuestros pacientes, chicos. Sigue. Ahora sí, vemos que los pilares de reperfusión, lo primero, pues evidentemente lograr recanalización de la arteria ocluida, ya sea por la trombolisis o trombectomía mecánica, dependiendo de la extensión. Optimizar siempre el flujo colateral, evidentemente, como les he mencionado, evitar las fluctuaciones en la tensión arterial media y evitar el desarrollo de lesiones secundarias. Entonces, siempre es mantener las condiciones fisiológicas óptimas del paciente, la normoglicemia, la normotermia y una saturación, evitando pacientes a hipoxemia. ¿Listo? ¿Sigue? Entonces, ¿cómo se administra el Alteplas? Es algo que todo médico no lo olvide, por favor, nunca. O no se apúntenlo, ténganlo por ahí. Dosis 0.9 miligramos kilo. El 10% de las dosis se tiene que pasar en bolo en 1 a 2 minutos y el 90% restante se tiene que pasar en los siguientes 60 minutos. La dosis máxima es de 90 miligramos. Cuando se suspende la infusión, como lo ven en la diapositiva, cuando son pacientes que están presentando una cefalea con banderas rojas, náuseas, vómito, hipertensión aguda, y evidentemente, pues ante estas nuevas manifestaciones o empeoramiento neurológico, hay que sí o sí realmente hacer un TAC cerebral urgente, porque podríamos estar cursando con una hemorragia, ¿cierto? Y evidentemente continuar el monitoreo hemodinámico del paciente con la tensión arterial cada 15 minutos por 2 horas, luego cada 30 minutos por 6 horas o cada hora por 16 horas. Sigue, porfis. Bueno, entonces también les traje esa diapositiva sobre tal el estándar de oro, por así decirlo, actual y aprobado por las guías para hacer isquémicos el Alteplas. Digamos que tiene sus efectos adversos, pues, tiene hasta un 6% de desencadenar hemorragia intracraneal sintomática, pueden desencadenar del 1 al 2% de angioedema y pues evidentemente sangrado. Entonces siempre es obligatorio, una vez iniciado la trombolisis, realizar un TAC de control a las 24 horas previo al inicio, ¿cierto? Importante. Y pues con respecto al TNECT Plus, digamos que, como les había mencionado, es una variante modificada del Alte Plus, tiene incluso una mayor afinidad por la fibrina y tiene una vida una vida media más larga. Digamos que a diferencia de la otra, permite la administración en un bolo único endovenoso, o sea, teóricamente es mucho más simple y rápida que la infusión del Alte Plus. Ha sido evaluado en 3 estudios, entonces digamos que ha mostrado mayor recanalización de grandes vasos, sobre todo previamente a trombectomía mecánica versus el Alteplas. Y pues digamos que aún no es el estándar universal, pero cada vez más las guías la consideran como una pues alternativa válida para iniciar el manejo. ¿Listo? Sigamos, porfa. Incluso en este estudio del ECOS, digamos que según esa evidencia comparativa del
del Tecneteplas en ACV menor a 4.5 horas, digamos, establecer esa dosis óptima de 0.25 miligramos kilo, digamos que va a mostrar un mejor perfil de eficacia y seguridad frente al ATPLAS. Aunque esto lo convierte en una alternativa pues práctica, como les había mencionado, ya que se administra en vuelo único y pues digamos que puede facilitar pues como tal la logística prehospitalaria, ¿cierto? Aquí podemos evidenciar una gráfica, aquí vemos del Forest Plot, aquí vemos un metaanálisis de ensayos clínicos que comparten pues el Tecneteplas en 2 dosis y frente versus el Alteplas, ¿cierto? Entonces digamos que tenía mayor, el Tecneteplas a 0.25 miligramos kilo, tiene una tendencia a mayor beneficio que el Alteplas, aunque no tiene una diferencia estadística, ¿cierto? Aunque no mostró una superioridad, incluso en resultados similares o ligeramente peores que estos. Realmente esto refuerza que el Tecneteplas es segura y práctica y al menos no inferior que el Alteplas, incluso con beneficio logístico y tanto clínico, ¿cierto? Sigue, porfa, Miguel. En esta diapositiva, bueno, vamos a hablar sobre todo de las contraindicaciones absolutas que menciona la guía, sobre todo del grupo de las contraindicaciones. Podemos encontrar en pacientes, por ejemplo, no se va a administrar estos medicamentos, sobre todo en TEC severo en los últimos 3 meses, en cirugía de columna intracraneal en los últimos 3 meses, ácido isquémico o historia de hemorragia intracraneal previa, signos y síntomas que sugieran una hemorragia subaracnoidea, sangrado gastrointestinal, pacientes que estén cursando con alguna coagulopatía o incluso han usado anticoagulación con DOAX en las últimas 48 horas, que tengan una tensión arterial mayor a 185-110, una neoplasia intracraneal, bueno, entre otras, aquí les dejo la diapositiva, sigue porfa, e incluso las contraindicaciones relativas, donde, como siempre les digo, chicos, siempre tienen que individualizar, analizar el balance entre el riesgo de sangrado y beneficio neurológico de los pacientes. Entonces, en esta tabla, pues efectivamente evidencia que aunque no son provisiones absolutas, sino como bien situaciones donde la decisión debe individualizarse con el equipo multidisciplinario de la clínica o bueno, del hospital donde se encuentren, ¿cierto? Esto siempre considerando que factores como tal la localización del trauma, ¿cierto? El riesgo vital y pues obviamente pues el pronóstico funcional post-trombolisis. Sigue, porfa. Bueno, entonces les he mencionado al inicio del enfoque inicial, sobre todo cuando sospecha la trombectomía, o bueno, en este momento la escala RACE, ¿cierto? Que es la Rapid Arterial Occlusion Evaluation, que es una de las herramientas prehospitalarias, como les había mencionado, para identificar las oclusiones proximales de grandes vasos, sobre todo en pacientes con sospecha de ácido isquémico. Realmente esta escala se basa sobre todo en déficit neurológico fácilmente evaluable para evitar si el paciente está cursando con paresia facial, paresia de brazo y pierna, o incluso tenga alguna desviación oclusofálica, afasia o agnosia, ¿cierto? Entonces el puntaje es de 0 a 9, a mayor puntuación, pues inclusivamente mayor probabilidad de oclusión de gran vaso. Entonces, aunque es una herramienta rápida para sospechar oclusión de gran vaso, ya sabemos que un puntaje mayor a 5 va a tener una buena sensibilidad y especificidad para predecir qué pacientes son candidatos a trombectomía mecánica. Y esto va a ser clave porque nos va a permitir, digamos que decir quién vamos a trasladar directamente a un centro de capacidad endovascular. Sobre todo, pues, como siempre les digo, optimizar los tiempos de reperfusión en estos pacientes. Sigue, por fin. Esas indicaciones, sobre todo para que les quede como también que lo que tienen que saber de esta diapositiva, es que tanto en pacientes como ACV isquémico agudo y oclusión de gran vaso, la trombectomía mecánica durante las primeras 6 horas ha demostrado incluso pues muy buenos beneficios, ¿cierto? Claros tanto en supervivencia como en recuperación funcional. ¿Cuáles son los criterios o indicaciones? Sobre todo en menor a 6 horas, edad mayor de 18 años, inicio de punción menor a 6 horas, un niche mayor a 6, o incluso que hay una presencia de una oclusión de la arteria cerebral izquierda o arteria del territorio M1 de la arteria cerebral media. Aunque las guías recomiendan que la trombolisis previa, ¿cierto? Cuando sea posible, pues la evidencia sigue siendo de baja calidad, pero pues de todas formas lo que da la prioridad absoluta sigue siendo la reperfusión endovascular lo más pronto posible. Sigue, por fin.
Aquí en esta diapositiva, pues teóricamente lo que tienen que saber es que en los centros con capacidad pues con trombectomía, sobre todo la combinación de trombolisis y trombectomía es el manejo de elección. Eso se haría siempre, pero no, o sea, hay que tener en cuenta que incluso en hospitales sin esa capacidad solo se recomienda pues iniciar el esquema de trombolisis y pues evidentemente trasladar rápidamente al paciente, como les había iniciado al inicio de la charla, que es el drip sheet. Sin embargo, pues obviamente la trombolisis más allá de 4.5 horas no debe realizarse sin imagen avanzada, ya que el riesgo, como les había mencionado, de hemorragia, pues supera los posibles beneficios clínicos del paciente. Sigue, por favor. Evidentemente, en los estudios, cuando un paciente incluso llega entre 4.5 horas y 9 horas, o con una sede del despertar, pues ya no solo basta solo con la clínica o el tiempo. Entonces, por eso incitar o necesitamos imágenes avanzadas de perfusión o difusión, pues que esto pueda identificar como tal el mismatch, que más adelante les explico, sobre todo entre el tejido infartado y la penumbra, ¿cierto? Y pues si esto existe un volumen significativo de tejido hipoperfundido aún viable, pues evidentemente la trombolisis va a ser útil y puede mejorar los desenlaces clínicos del paciente. Aunque pues tenga una evidencia de baja calidad, la recomendación es fuerte. Ahora bien, algo que tenemos que tener en cuenta de esta etiología, es sobre todo el láser del despertar, o bueno, también se le conoce como el inicio desconocido. ¿Qué es importante reconocer de los estudios? Pues que incluso hasta un 30% de estos casos durante años fue incluso pues excluido de la trombolisis por desconocerse el tiempo de inicio de los pacientes. Entonces, por eso los estudios de neuroimagen han demostrado que la mayoría ocurren poco antes del despertar. Entonces, por eso han presentado cambios similares a los ACV dentro de las primeras 3 a 6 horas. Entonces, esto, digamos que abre la puerta al uso de trombolisis guiada por imagen, sobre todo en este grupo de pacientes. ¿Listo? Obviamente, esto ha cambiado radicalmente la práctica clínica en la cual pues hemos estado desarrollando. Sigue, porfa. Digamos que el ensayo de la New England Journal of Medicine, el ensayo Wake Up, publicado en 2018, digamos que demostró que pacientes, incluso con ACV de inicio desconocido, la selección mediante resonancia con mismatch, perdón por la pronunciación, o DWI FLAIR, digamos que permitió como tal administrar al TEPLAS de forma segura y con beneficio funcional. Entonces, como les venía diciendo, esto abrió la puerta a tratar los pacientes con ACV del despertar, incluso antes excluidos por falta de certeza temporal. ¿Listo? Sigue, por favor. Entonces, bien, hablando sobre estos estudios, el mismatch o en DWI FLAIR, pues digamos que esto es una estrategia que permite estimar el reloj en pacientes con ACV, ¿cierto? Sobre todo de inicio incierto, especialmente pues de stroke de despertar. Entonces, digamos que esto ha demostrado que guiar la trombolisis con esta técnica ha mejorado la recuperación funcional, razón por la cual, pues digamos que eso actualmente forma parte de las guías actuales. Entonces, ¿qué es el DWI? ¿Qué es lo que tienen que saber? Pues, ¿qué estudia? ¿Qué es el Diffusion Wave Imaging? Que es el movimiento de las moléculas de agua en el espacio extracelular. Eso es lo que tienen que saber. Entonces, ¿qué pasa? Como Miguel también lo había mencionado en la fisiopatología, cuando la isquemia cerebral se produce un fallo energético, o sea, es decir, hay una alteración de la bomba sodio-potasio. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el sodio entra a la célula y el sodio, al entrar a la célula, arrastra agua. Entonces, al arrastrar agua, eso se denomina edema citotóxico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El agua que va a quedar atrapada dentro de la célula, pues la difusión se vuelve restringida. Entonces, por eso podemos ver que en la resonancia hay una zona de hiperintensidad, porque se va a ver mucho más brillante como lo pueden ver en la imagen, ¿cierto? E incluso en otras caras, que es sobre todo en mapa ADC, que es como el coeficiente de difusión aparente bajo, vamos a ver la contraparte. Si estaba hiperintenso en este momento, en ese corte, por así decirlo, va a estar hipointenso. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la ventaja del DWI? Es que detecta isquemias muy tempranas, incluso desde 15 a 20 minutos de evolución, incluso mucho antes que otras secuencias. Y esto, pues, digamos que nos va a permitir diagnosticar, evidentemente, un infarto cerebral hiperagudo, aun cuando el TAC simple sea normal, ¿cierto? Sigue, por fin.
Y evidentemente, otro de los mismatch que vamos a hablar es el FLAIR, que digamos que este va a estudiar la secuencia sensible a cambios de agua, es decir, a evaluación tanto del parénquima cerebral, sobre todo anulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que podemos evidenciar en los hallazgos en FLAIR es que antes de 4 a 6 horas pueden estar ausentes. Por eso el DW es mucho más precoz y sensible. Entonces, después de 6 horas, pueden incluso aparecer hiperseñales en T2 en FLAIR, lo que puede indicar que el tejido ya evolucionó a un infarto establecido. Que esto, pues, evidentemente es potencial, que contraindica, evidentemente, la trombolisis. Y esta hiperseñal intravascular que les estaba mencionando, digamos que evidentemente, pues va a representar ese flujo lento o estasis en arterias por exclusión pues proximal. Entonces, incluso es mucho frecuente antes de las 6 horas, por lo que había visto. Entonces, ¿qué es lo que les tiene que quedar de estas diapositivas que acaba de pasar, estas dos diapositivas? Uno, si el DW es positivo y el FLAIR es negativo, probablemente estamos ante un evento que tiene menor a 4.5 horas de evolución. Evidentemente, ya les está dando de entrada que eso es un paciente candidato a trombolisis, pero esto es la base como tal de los pacientes con ACV de despertar. Entonces, por eso ese mismatch del WI y de FLAIR funciona como ese reloj biológico del ACV. Es importante dicho. Entonces, como les dije, si el DWI es positivo, pero el FLAIR sigue negativo, significa que el infarto tiene menos de 4.5 horas instaurado de evolución y definitivamente es un paciente que puede ser, no, es candidato a trombolisis. Sigue, please. Bueno, ya para finalizar la exposición, les traje tres algoritmos que realmente me ayudaron a hacerlo. Me lo dio un amigo de mi papá, un neurólogo de la Universidad de Antioquia. Entonces les traje tres escenarios que es como el resumen de todo lo que hemos hablado. Y eso es lo que les tiene que quedar, ¿listo? Entonces el primer escenario, evidentemente pacientes que están hiperagudos, que un paciente que ha llegado a menor a 4.5 horas de la CB, todos esos pacientes que llegan a urgencias, que ya hemos confirmado si el paciente está dentro de la ventana terapéutica, ya le pedimos una glicemia, le solicitamos 2 accesos venosos, lo tenemos fisiológicamente óptimo, hacemos la escala de Niche. Evidentemente, una vez que entra, hacemos un TAC cerebral, entonces en el TAC cerebral, pues si no hay sangre, y incluso si hay presencia de sangre, pues hay protocolo de hemorragia. Bueno, eso ya lo tratarán los especialistas, los neurocirujanos. Y pues si el TAC cerebral dice ausencia de sangre o infarto establecido extenso, pues evidentemente vamos a revisar los criterios de exclusión para trombolisis. Si tiene contraindicación para trombolisis o tiene vaso grande, pues evidentemente son pacientes que son candidatos a trombectomía bajo angiografía. Si realmente aún al haber revisado los criterios de exclusión para trombolisis, pues son candidatos, se realiza la trombolisis y después se realizaría un angiotac de cerebro y cuello, sobre todo pues para ver la circulación, para evidenciar pues si el paciente si es oclusión de vaso pequeño, pues son pacientes que evidentemente se llevan a unidad de cuidado intensivo, y si es oclusión de grande vaso, pues como les había mencionado, determinar si la terminación es de arteria carótida interna distal o si es de compromiso de M1, M2, ya se consideraría pues la trombectomía. Importante advertencia, las imágenes avanzadas no deben retrasar el tratamiento endovenoso, ¿cierto? Sigue, porfa. Tenemos entonces el escenario número 2, que les había mencionado sobre la sede del despertar, hacer sobre todo pues las imágenes que les había mencionado, la resonancia, ¿cierto? De difusión, el FLAIR y angioresonancia, sobre todo, como les dije, para determinar la presencia y volumen del infarto, si detecta el FLAIR, edema o lesiones visibles. Y la angioresonancia, pues, como les he mencionado, si evidencia o no oclusión vascular y presencia de sangrado o edema, ¿cierto? Entonces, como dice en la diapositiva, si el infarto está en difusión y no en FLAIR, y pues ya se considera pues menor a 4.5 horas, revisar los criterios de exclusión para trombolisis, si es candidato, se realiza, y bueno, lo que sigue pues del algoritmo que lo hemos mencionado anteriormente, y pues si evidentemente el infarto está en FLAIR y tiene mayor a 4.5 horas, pues iríamos al escenario 3. Sigue, porfa. Y ya el escenario 3
ya vendría siendo pues pacientes considerar a ventana extendida. O sea, es decir, estamos ante sospecha pues en pacientes de 4.5 horas y en menor de 24 horas. Entonces, realizar un estudio de imagenológico para evidenciar pues si el paciente no está sangrando y evidenciar la extensión del infarto. Entonces, ahí es cuando vamos a mirar la escala de Aspect. Entonces, si es un paciente que tiene un volumen menor a 70 cc y un Aspect mayor a 7, pues es un, por así decirlo, favorable. Entonces, se realiza una angioresonancia, un TAC, y pues si hay oclusión de vaso grande, ya sabemos, realizar trombectomía vía angiografía, ¿cierto? Pero si el volumen es mayor a 70, menor a 100 Aspect, ¿cierto? Es pues intermedio, se busca sobre todo la penumbra significativa, o sea, bueno, ese desacople de difusión, perfusión, y evidenciar pues si hay tejido salvable y pues ya considerar imágenes, ¿cierto? Y ya evidentemente cuando el volumen ya es súper extenso, es mayor a 100, un aspecto menor a 2, o sea, realmente el paciente está Jevis, perdón por decirlo así. Pues vamos, realmente el paciente tiene un núcleo isquémico muy extenso, son pacientes que sí o sí se tienen que manejar en UCI porque tienen un riesgo elevado pues de mortalidad y pues evidentemente el tratamiento endovascular es muy poco favorable. Digamos que ese es un profe me enseñó que es como pacientes que, sobre todo cuando tienen un volumen mayor a 100 y un aspecto menor a 2, hablamos de un ACV maligno. Sobre todo estos pacientes van a tener una alta mortalidad por edema cerebral porque realmente son pacientes que no se van a beneficiar de reperfusión y la única intervención con impacto de supervivencia, pues ya sería como una craneotomía descomprensiva temprana, ¿cierto? ¿Y qué es un ACV maligno? Así a grandes rasgos, pues como su nombre lo indica, es un infarto cerebral isquémico, pues que evidentemente es extenso, sobre todo es asociado a la arteria cerebral media. Eso genera un gran edema cerebral con riesgo de herniación cerebral y muerte. Incluso representa entre, pues lo que había encontrado en estudios entre un 5 al 10% de infartos isquémicos. Y pues evidentemente lo que se puede caracterizar de estos pacientes con ACV, a diferencia de los demás, es que el deterioro clínico es supremamente rápido, con alteración del estado, es rápido, con todo al estado del estado de conciencia del paciente, pacientes que están cursando con anisocoria, desviación de la mirada y evidentemente un déficit motor severo. ¿Listo? Sí, sigue. Y evidentemente no se nos puede olvidar las clasificaciones etiológicas, aunque Miguel las abordó supremamente súper bien. Conocemos el TOAST, ¿cierto? Que divide el ácido isquémico en 5 categorías principales. Él las abordó súper chévere. ¿Cuál es la ventaja del TOAST? Pues que es simple y evidentemente pues es muy utilizado en investigaciones clínicas. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que lo que encontré es que las limitaciones es un poquito flexible porque digamos que esto no va a permitir gradar el nivel de certeza porque va a dejar muchos ACV como indeterminados, incluso de un 30-40%. Entonces, a mi parecer, y mi profe también me lo enseñó, muy chévere, la clasificación ASCOT. ¿Por qué? Porque vemos que esta clasificación del 2013 es mucho más reciente y es basada sobre todo en la parte de fenotipos y evalúa 5 dominios etiológicos, ¿cierto? Entonces, A, que es la aterosclerosis de grandes vasos, la S, que es la enfermedad de pequeño vaso, la C, que es cardioembolismo o otras causas, y D, de disección aórtica, ¿cierto? Entonces, cada dominio se va a graduar con el nivel de confianza, que es en este caso es de 0 a 9. Entonces, 0 es que realmente la enfermedad está ausente. 1 es cuando es definitiva, o sea, digamos que es la causa potencial del cual desencadenó la CB. La 2 es una causa incierta, o sea, no se sabe, puede ser, puede no ser. La 3 es que definitivamente es una causa improbable, ¿cierto? Y la 9 pues, es insuficiente, ya evidencia para graduar, o sea, habría que tener evidencia para graduar la enfermedad solicitando algunos estudios, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de esta escala, a diferencia del TOAS? Es que realmente permite un perfil etiológico más detallado y que puede reconocer la coexistencia de varias causas, ¿cierto? Por ejemplo, pacientes que pueden cursar con aterosclerosis y una FA. Entonces, por eso la importancia clínica útil en investigación y práctica que puede, digamos, que reflejar una mejor, por así decirlo, multicausalidad de la CB, sobre todo en adultos mayores. ¿Sigue?
Y ya, pues esta diapositiva es como el resumen del resumen del resumen. Realmente, como el primer mensaje era tiempo de cerebro, también les voy a dejar imagen de cerebro. Realmente no vamos a descartar pacientes solo por variable de tiempo. ¿Listo? Entonces, si menor a 4.5 horas y el inicio de síntomas, un TAC. Si el tiempo es desconocido, una resonancia de perfusión. Y si pues realmente podríamos reconsiderar también una resonancia de OTAC pues, de perfusión, sobre todo cuando el tiempo de extensión de ventana es mayor a 4.5 y menor a 24 horas. Este es el resumen del resumen. Sigue. Muchas gracias.